a esta conferencia México y el control civil sobre sus Fuerzas Armadas, impartida por nuestro maestro adoptado, el doctor Alfonso Mota Allen. El maestro Alfonso Mota Allen, me voy a permitir leer nada más unas líneas porque realmente tiene demasiado el maestro. Es capitán de corbeta del Cuerpo General, piloto de helicóptero retirado de la Armada de México. Ha orientado sus estudios hacia los temas de seguridad en general y hacia las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en particular. Realizó sus estudios de doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Dalhousie de Nueva Escocia, en Canadá. Su tesis doctoral fue sobre las operaciones de mantenimiento de la paz con una posible aportación de México al nuevo paradigma de la seguridad global. Para dicha investigación, el doctor Mota Allen realizó estudios y estancias de investigación en el Centro Pearson de Mantenimiento de la Paz de Canadá, con prácticas en la misión de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, en la Universidad Acadia de Nueva Escocia, el Colegio de México, Centro de Estudios y Programas Interamericanos del ITAM, a través de la Fundación Ford y con el programa Trascend del doctor Jonan Galchen, considerado el padre de los estudios de la paz en la ciudad de Cluj, Napoca, Rumania. Tiene maestría en Administración Pública y Gerencia Internacional en el Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey, California, en Estados Unidos. A través del programa Fulbright García Robles y una licenciatura en Ciencias en la Heroica Escuela Naval Militar de México. Se ha desempeñado en posiciones académicas y de liderazgos civiles y militares, tanto nacional como internacionalmente. Fue asistente de investigación del señor Alex Morrison, fundador del Centro Pearson de Mantenimiento de la Paz de Canadá, y del Dr. Robert Kimball de la Universidad Dalhousie, sobre temas económicos de México. Profesor de asignatura en la Academia Naval de Estados Unidos de Anápolis, el Centro de Estudios Superiores Navales y la Escuela de Inteligencia para Seguridad Nacional. El doctor Mota Allen es autor de modesta obra sobre mantenimiento de la paz, misma que se puede consultar y descargar de forma gratuita, siguiendo las instrucciones contenidas en el tríptico que se les reparte. Doctor, muchísimas gracias por su apoyo a esta Facultad de Derecho. Lo dejamos eso presente. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, en verdad estoy muy agradecido, muy complacido. Me da mucho gusto de nuevo estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy quiero comentarles que traigo el tema de control civil sobre las Fuerzas Armadas en México. Es un tema que deriva, por supuesto, del tema de las relaciones civiles, político-militares, que yo considero que es un tema en México no suficientemente explorado, no suficientemente investigado, y por esa razón escogí el tema y lo traigo aquí a este centro de máxima educación en México, con toda la intención de poner el tema sobre la mesa, de invitar a todos los estudiantes, de invitar a todos los que nos puedan escuchar, invitarlos a que nos acerquemos a tratar de entender un poco más el tema de las relaciones civiles y militares en nuestro país. Es mi posición pensar que la democracia en México, la plena democracia en México, no se podrá consolidar si no logramos transitar de un control civil de las Fuerzas Armadas hacia un control civil democrático. No es una condición necesaria para la democracia el control civil. Lamentablemente no es una condición suficiente. Por esa razón, el pensar que nuestras Fuerzas Armadas, que tuvieron un desempeño, diría yo, destacado a partir de la época de la posrevolución, y que entiendo y trato de hacerlo como un reconocimiento importante a nuestras Fuerzas Armadas al haber participado intensamente y efectivamente en la integración del territorio y en la consolidación de la paz después de la época revolucionaria, y por supuesto el poner las bases junto con las cúpulas civiles para el desarrollo de la democracia que el día de hoy estamos todos viviendo, y de cierta manera y en algunos aspectos, diría yo, gozando. Las relaciones civiles, político-militares en nuestro país requieren que nos acerquemos
a entender la relación particular de nuestras Fuerzas Armadas, por un lado con nuestra sociedad, por otro lado con las élites, con la cúpula política de nuestro país. Yo me voy a permitir ir siguiendo un guión que he preparado en virtud de que el tema tiene, diría yo, muchos aspectos y muchos puntos que a mí me invitan a explicar o a tratar de poder compartir con ustedes. Y no quisiera terminar el tiempo sin haberle dado un sentido de cohesión a mi presentación. Entonces, también los quiero invitar a que, por favor, si tienen ustedes alguna duda, si hay algo que no entiendan, si hay algo que quieran intervenir, que quieran participar, se los voy a agradecer. No me gusta hacer presentaciones estructuradas de esa manera. Los invito con toda confianza a que participen. Es un tema del que yo necesito conocer diferentes puntos de vista. En México, como decía, no tenemos esa escuela del estudio de las relaciones civiles, político-militares, y mucho menos hemos hablado o hemos hecho el esfuerzo suficiente para hablar sobre los mecanismos y estructuras de control sobre nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, por favor, con toda confianza, siéntanse en la libertad de participar. En esta ocasión me quiero limitar a ofrecer un enfoque solamente hacia el estudio del tema en México, del control civil sobre las Fuerzas Armadas. Si bien el control civil en México ha sido efectivo, por lo menos probó ser efectivo en virtud de que nuestro país estuvo exento prácticamente de más de la mitad del siglo pasado, exento de golpes de Estado, lo que ocurrió, por ejemplo, en prácticamente todos nuestros países hermanos en América Latina. Eso indica que el control civil en México fue efectivo. Lo que quiero comentar el día de hoy es que esa efectividad del control civil lamentablemente ha quedado descontextualizada en virtud de que el país ha avanzado dentro de un proceso democrático, y se han adoptado ya prácticas y valores que no se tenían en el momento en que nuestras Fuerzas Armadas lograron, junto con la cúpula civil, establecer acuerdos para mantener este control civil. Entonces, lo he estructurado de la siguiente manera. Primero hablaré sobre mi posición. Haré un intento por definir algunos de los conceptos más importantes, o por lo menos los más sobresalientes, para poder darle contexto, darle sustancia a lo que voy a expresar. Hablaré sobre el control civil específicamente en México, y solamente después ver, y espero quizá con la ayuda de ustedes, saber o entender si es necesario pasar de lo que se tiene a lo que se requiere en términos de democracia. Y bueno, por supuesto, al final la serie de preguntas y respuestas. En mi posición personal, yo reconozco la importancia y la solidez del control civil, como lo acabo de mencionar, de las Fuerzas Armadas en México. Reconozco su profesionalismo, reconozco y acepto sus esfuerzos también para poder avanzar en el entendimiento y en la conformación de estructuras más sólidas en las relaciones civiles militares. Entiendo que el control civil en México, y así lo entiende también las Fuerzas Armadas, es una condición necesaria para la democracia. Observo que el control civil no tiene las características de un control civil democrático. Explicaré las razones. Considero que nuestra democracia no se consolidará sin un control civil democrático sobre las Fuerzas Armadas, y encuentro que hay elementos suficientes para transitar del control civil, como lo mencioné, actual, y que existen condiciones para ello, por lo que sostengo que es el tiempo de ponderar un cambio.
Partiendo de la premisa que el control civil es una condición necesaria, pero no suficiente para la democracia, y de que el problema de las relaciones civiles es reconciliar unas fuerzas armadas lo suficientemente capaces para hacer todo lo que los civiles les pidan hacer, con unas fuerzas armadas lo suficientemente subordinadas para hacer solamente lo que los civiles les autoricen hacer. La tarea pendiente para civiles y militares en México es determinar el punto donde deben confluir los límites del pedir con los límites del hacer. Hoy en día los mecanismos de control en México parecen haber llegado a un agotamiento, al haber quedado, como lo mencioné, descontextualizados, una vez que el país entró en un proceso de democratización donde la rendición pública de cuentas, la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, comienzan a ser prácticas comunes en las instituciones civiles y donde la subordinación militar, tradicionalmente limitada a la figura del presidente de la República, afecta o empieza a afectar ya este equilibrio entre el control civil y la efectividad que debe de tener la fuerza para poder atender las amenazas a nuestra seguridad nacional. Como punto, como concepto especial referido a las Fuerzas Armadas, diré que el control civil, los teóricos consideran o lo llaman el control civil objetivo, busca a través de la profesionalización de los militares, valga la redundancia, militarizar a los militares y convertirlos en una herramienta del Estado y no en una herramienta de grupos de poder específicos. El resultado, dicen los teóricos, es una mínima intervención, y es lo óptimo, una mínima intervención militar en asuntos civiles, asuntos políticos nos vamos a referir, y una mínima intervención política o civil en asuntos militares. La idea es, llamando lo que se le llama el control objetivo, es un ejercicio de maximización del poder, maximizar el poder civil sobre los militares y maximizar el poder militar sobre los aspectos militares. En otras palabras, dejar que los militares se dediquen exclusivamente a lo que es el arte de la guerra, el arte militar, ¿no? El otro concepto que es importante es el de la autonomía. En México, las Fuerzas Armadas han gozado de una amplia autonomía que puede distinguirse para los efectos del control civil en dos vertientes: la autonomía institucional o la autonomía militar y la autonomía política. La autonomía militar se refiere a la libertad que ha tenido el estamento militar para poder labrar la profesión militar por sí sola, diseñar las misiones con la máxima libertad en los niveles táctico y operativo, a diseñar y administrar las estructuras militares y establecer los currículos formativos. Yo le agregaría una adicional, que es la libertad también para diseñar y definir la identidad característica de las Fuerzas Armadas. Y la autonomía política, que significa la libertad para definir en dónde se va a utilizar la fuerza, los presupuestos y las áreas en que el presupuesto se va a ejercer. Pero control civil no necesariamente significa control democrático. Este último, el control democrático, debe darse dentro de un marco de gobernabilidad democrática que va más allá de dictar políticas de seguridad, hasta lograr que las Fuerzas Armadas rindan cuentas a los representantes del pueblo democráticamente electos. Esto ocurre sin rupturas cuando las relaciones civiles, político-militares se desarrollan alrededor, o lo más cerca posible, a lo que es el punto de equilibrio entre el control civil y la efectividad de la fuerza. El control democrático requiere que las Fuerzas Armadas se subordinen a las instituciones democráticas y reduzcan su autonomía e influencia política,
también requiere de una política de control de las Fuerzas Armadas dictada por los funcionarios electos a los cuales están subordinadas profesional e institucionalmente, y requiere que las Fuerzas Armadas se sujeten al Estado de Derecho al respetar las garantías constitucionales que los ciudadanos gozan. Por lo tanto, la principal diferencia entre el control civil y el control civil democrático será, para el caso mexicano, la participación activa adicional de los poderes legislativo y judicial. La subordinación directa que tienen las Fuerzas Armadas a su comandante supremo, el presidente, tiene que ampliarse hacia los poderes, hacia los otros dos poderes. En México, la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas la establece la Constitución, al otorgarle facultades directas sobre estas al Congreso y al Presidente de la República. Con relación al Congreso, el artículo 73, fracción 16, establece que tiene facultad para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber, Ejército, Marina y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. Adicionalmente, el artículo 89, fracción cuarta, sobre las facultades del Presidente de la República, establece que lo faculta para nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda, menciona. La fracción quinta de este mismo artículo lo faculta para nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con arreglo a las leyes, y la fracción sexta para disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Como puede observarse, la Constitución establece las bases para un control democrático. Si bien el artículo 89 abona al incremento del poder político de las Fuerzas Armadas al otorgar facultades prácticamente absolutas al Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, no necesariamente tendrá esta figura el incentivo de promover cambios en el statu quo del estamento, particularmente en la actual coyuntura de inseguridad interna, al otorgar al Congreso las herramientas para reducir dicha autonomía. El artículo 73 sienta las bases para evitar las desproporciones. Sin embargo, en la práctica, el Congreso nunca ha ejercido plenamente sus facultades sobre las Fuerzas Armadas, porque es importante señalar que existe una creciente, aunque es importante señalar que existe una creciente atención por parte del Congreso hacia los temas por parte de las comisiones de defensa de ambas cámaras. Tradicionalmente se han enfocado al trabajo legislativo, por lo que aún no podríamos hablar en México, desde mi punto de vista, de un control civil democrático. Es importante notar que, a diferencia de otras constituciones, la de México no incluye las misiones que deben desarrollar las Fuerzas Armadas. Estas misiones se especifican en leyes secundarias, como son las leyes orgánicas del Ejército de Fuerza Aérea Mexicana y la Ley Orgánica de la Armada de México. Curiosamente, son estas mismas normas las que establecen que el mando supremo de las fuerzas lo ejerza el Presidente de la República. El control civil en México se ha dado a partir de una serie de pactos entre élites políticas y los militares. El primer pacto, por lo menos documentado, se estableció en 1928, cuando la familia revolucionaria acordó con la cúpula militar que ningún militar sería presidente provisional o permanente, con lo que se desmilitarizaría la competencia política, restringiéndola al recién creado Partido Nacional Revolucionario. Este pacto se dio en el contexto de una estructura corporativista ideada por el general Plutarco Elías Calles, que fue presidente de la República de 1924 a 1928, y más tarde se institucionaliza con la primera Ley Federal del Trabajo en 1931. Si bien es cierto que el Ejército no recibe una mención directa en esta ley, sí constituyó de facto el sector militar visible y activamente participativo dentro de la estructura del PNR, que es el antecesor y parte de la familia de partidos que gobernó México hasta el año 2000 y que gobierna actualmente nuestro país. Es importante recordar
que en los 200 años de independencia que tenemos, nuestro país ha tenido 71 presidentes, de los cuales 39 fueron militares. En 1946, México eligió a su primer presidente civil después de la Revolución, el licenciado Miguel Alemán Valdés. Se dice que con él surgió un nuevo pacto, o por lo menos una extensión al pacto original que se tenía. El nuevo acuerdo consistía en lo siguiente: las Fuerzas Armadas respetaban al Poder Civil y a cambio el Poder Civil respetaba a las Fuerzas Armadas. Este respeto manifiesto ha significado en realidad que el pacto se leyera: las Fuerzas Armadas no se meten en política y apoyan ciegamente al presidente en turno, y a cambio el presidente en turno y los políticos exentan a las Fuerzas Armadas del proceso de rendición pública de cuentas. De haber existido dicho pacto, como está documentado, como lo mencionan varios académicos, lo cual es algo muy difícil de probar en realidad, aunque el comportamiento de las élites, tanto políticas como militares, sugiere que dicho pacto existió o existe. La interrogante sería si este acuerdo se mantiene vigente a pesar de que algunas condiciones para su cumplimiento han cambiado y otras han desaparecido por completo. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas mantuvieron su subordinación al presidente a pesar de la alternancia en el poder en 2000, y con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se inició la observación sistemática de nuevas prácticas de transparencia y rendición pública de cuentas, que, como se ha señalado, numerosas organizaciones civiles las tienen y no han, sin embargo, tocado de igual manera a las instituciones civiles y militares. De ser así, algo, por lo menos yo no sé qué es, debe evitar que las Fuerzas Armadas puedan seguir gozando de tan amplia autonomía política, a pesar de los avances democráticos del país. Ese algo puede ser una combinación de lo que queda de los pactos existentes y los roles públicos residuales de las Fuerzas Armadas. También parte de la explicación puede ser la estabilidad civil militar alcanzada y sostenida en México, a pesar de la alternancia en el poder, puede estar en lo que un académico considera como lo que llama los roles residuales de las Fuerzas Armadas. A través de estos roles, las Fuerzas Armadas pueden influir en la política en circunstancias especiales de crisis, al ser llamadas por las autoridades civiles. La participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y la actual crisis de seguridad pública que se vive en el país pueden ser considerados como estos roles residuales. Pero otro más que ha estado presente de manera casi permanente es la participación de las Fuerzas Armadas en los casos de desastres por fenómenos naturales, donde la autoridad civil reiterada y sistemáticamente confía en la implementación de los planes militares en apoyo a la población civil, haciendo de estos en la práctica quizás las misiones permanentes más importantes de las Fuerzas Armadas y ciertamente las más apreciadas por la sociedad en su conjunto. De cualquier manera, ya sea la inexistencia de una política efectiva o las estructuras civiles de ayuda humanitaria, la participación activa de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior y de apoyo a la población civil son políticas dictadas por el presidente. En el tema del control civil, en la práctica también, las Fuerzas Armadas son y han sido la institución más importante para el ejercicio de este control. Esto lo quiero resaltar y es un reconocimiento hacia ello, ya que es la propia disciplina y moderación de los militares lo que permite el funcionamiento del control civil. Esto se hace a través de la abstinencia política y el autocontrol. La primera, la abstinencia política, deriva de la fortaleza de los valores profesionales del estamento militar. El soldado profesional busca distanciarse de la política. Y la segunda, el autocontrol, de cuidar el prestigio de la institución, ya que el soldado profesional cuida el prestigio de su institución como una derivación del espíritu de Tuerto. Prueba de ello es que las Fuerzas Armadas ven como propias las misiones de ayuda humanitaria, o sea, el Plan DN3 y el Plan Marina, y no tanto su participación en asuntos de seguridad interior o de seguridad pública. Las primeras les dan y les han dado mucho prestigio, las segundas más bien lo contrario. Voy a poner un ejemplo.
El caso del 68 mostró los estragos al prestigio militar derivados de una subordinación militar ciega al presidente de la República. El 2 de octubre de 1968 el ejército disolvió una manifestación que resultó en la muerte de cientos de estudiantes. Hasta hoy el número exacto de muertes es incierto, aun cuando fue formalmente investigada por una Fiscalía Especial en el 2001. Estas personas fueron presumiblemente detenidas, torturadas y asesinadas por las fuerzas del Estado. El 68 es una página vergonzosa para el ejército y una lección de por qué es necesario transitar hacia un control civil democrático. No hace mucho, en 2006, esta lección fue recordada por el alto mando del ejército, quien se negó a involucrarse en los conflictos políticos durante la administración del presidente Vicente Fox. El entonces secretario de la Defensa, general Genaro Vega García, había enviado señales a su comandante supremo. Había declarado: sabemos lo que sucede, pero no nos corresponde a nosotros de ninguna manera entrar a los terrenos de la política. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen las armas, no son precisamente para defender la patria, pero nunca el poder político. Vuelvo a repetir, nunca el poder político, dijo. De forma anecdótica, se sabe que posteriormente el general Vega García, le dio al presidente su negativa de intervenir en el conflicto magisterial de Oaxaca en mayo del 2006, el cual amenazaba con salirse del control. El objetivo del control civil sobre las Fuerzas Armadas es subordinar la defensa a los propósitos más amplios de la nación y no lo contrario. Para este fin, las Fuerzas Armadas se conforman de acuerdo a una serie de necesidades funcionales y sociales, esto es, a la manera en que se perciben y se atienden las amenazas y a la existencia de consensos políticos. Por ello, el propósito de las Fuerzas Armadas debe ser defender a la sociedad y no definirla. El Estado debe pugnar por una esfera militar independiente para que los civiles no puedan maximizar su poder en asuntos militares, ya que la interferencia civil en asuntos militares afecta la efectividad de la fuerza, en detrimento de la seguridad nacional, y con el serio inconveniente que de ello es que invita a los militares a inmiscuirse en asuntos políticos. En la realidad, esto es un proceso complejo, ya que al aumentar la autonomía militar también disminuye la capacidad de control civil. Esto se conoce como la paradoja de Huntington, por haber sido Samuel Huntington el estudioso que la propuso, para lo cual no existe una receta que funcione para todos los casos, y por esa razón es muy importante que cada sociedad identifique y alcance su punto de equilibrio. Con todo, puede decirse que existe un ambiente favorable en México para acercar las actuales relaciones civiles político-militares al punto de equilibrio. Por un lado, tenemos una sociedad que valora y respeta a sus Fuerzas Armadas, hacia las que muestra una actitud tolerante, un poder legislativo que busca ejercer sus facultades administrativas y de fiscalización sobre las Fuerzas Armadas, como lo demuestran los debates en torno a la iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, un poder judicial buscando hacer lo mismo a través de acotar la autonomía judicial de las Fuerzas Armadas, como lo señala la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde determina que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a derechos humanos, quienes deberán ser juzgados por tribunales civiles. Y por otro lado tenemos a unas Fuerzas Armadas profesionales que se preparan para entender y atender de la mejor manera los retos que impone un entorno cambiante, donde cada vez es más difícil identificar al enemigo. De poder medirse la efectividad de las Fuerzas Armadas mexicanas, esta debería enfocarse en determinar el grado de atención a las amenazas y el grado de subordinación hacia los tres poderes de la Unión. Este ejercicio no estará libre de problemas de toda índole, empezando por la inexistencia de definiciones puntuales sobre la identificación de las amenazas y sus ámbitos de atención. Por ejemplo, las misiones asignadas al Ejército y a la Fuerza Aérea incluyen defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior,
auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras civiles que atiendan al progreso del país y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Esto es lo que establece la misión del Ejército y la Fuerza Aérea. De forma separada para la Armada, su misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Si tomamos las principales amenazas que identifica el Programa para la Seguridad Nacional, tenemos que son delincuencia organizada, narcotráfico, grupos armados, terrorismo y vulnerabilidades en fronteras. Si les asignamos un ámbito de competencia para su atención, como lo señalan las leyes que acabo de mencionar, tendremos que ambas dependencias, tanto Marina como Sedena y Marina, tienen la capacidad legal para combatir amenazas que comúnmente son competencia de la Policía Civil, como lo muestra o trato de ejemplificar en este diagramita. Por lo tanto, definir los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas ya es un problema que no es de fácil solución, y prueba de ello es la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que a casi un lustro, yo diría que más, ya casi una década de su elaboración, no ha alcanzado el consenso necesario para definir dónde y cuándo pueden y deben actuar las Fuerzas Armadas, y por ende continúa su discusión. Como puede apreciarse, definir las amenazas y sus ámbitos de atención es un ejercicio que debe ir más allá de la necesidad teórico-metodológica de la planeación y que abarca la necesidad táctica y operativa de la definición de las misiones. Regreso a las definiciones de los términos para cerrar el círculo y entender qué es el control civil democrático. Para ello me ayudo del politólogo francés Uriel Croissant, que nos dice a los países en proceso de democratización que el control civil es la distribución de la capacidad de tomar decisiones en la cual solamente los civiles tienen la autoridad para decidir sobre las políticas nacionales y su implementación. Bajo control civil, los civiles pueden libremente delegar el poder de decisión e implementación de ciertas políticas a los militares, pero los militares no tendrán ningún poder autónomo de decisión fuera de estas áreas específicamente definidas por los civiles. Adicionalmente, son los civiles quienes exclusivamente determinan qué políticas o aspectos políticos pueden implementar los militares, y son los civiles quienes también definen los límites entre el diseño y la implementación de políticas. Además, la autoridad civil debe poseer el poder sancionador vis a vis los militares y pueden, en principio, revisar sus decisiones en cualquier momento. Si uno revisa esto desde el enfoque militar, puede uno pensar que hay prácticamente muy poco en la que muy pocas áreas en las que los militares podrían intervenir. Sin embargo, la clave está en que es justamente el consenso que se pueda lograr con las instituciones, entre las instituciones civiles y militares, las que va a permitir a los militares definir y apegarse a las áreas que podrían ellos participar. Por último, y sobre la base teórico-metodológica que nos ofrece el mismo Croissant, quisiera hacer un ejercicio de identificar qué tan democrático es nuestro control civil en México. Con este ejercicio yo quisiera cerrar para poder discutir y poder entender si en realidad, si del tipo de control que tenemos es necesario cambiarlo o es necesario que transitemos realmente a otro tipo de control, que como yo estoy sugiriendo, y tendríamos que pasar a uno más democrático. Las áreas que Croissant considera que se deben entender como parte central es el reclutamiento de las élites, tanto políticas como militares, y de ahí derivan cuatro aspectos importantes, cuatro grandes áreas que son, por un lado, la seguridad interior, la política pública, la defensa exterior y la organización militar. Si le tratamos de dar un sentido metodológico para poder darle coherencia a las conclusiones, tendríamos, esto a lo mejor no lo pueden leer ustedes, creo que me parece que las letras están muy pequeñas, pero les puedo decir que de las arenas
que acabo de mencionar en este diagrama, pues tendríamos que sacar algunas dimensiones para darle sentido y establecer indicadores. Por ejemplo, en el reclutamiento de las élites, y ahora me voy a referir en general, simplemente, no para el caso mexicano, sino en general, una de las dimensiones importantes sería la competencia para los cargos públicos. El indicador sería si están reservadas para personal militar o no. El grado de control civil que se le debe dar a esta dimensión, para un control civil alto, tendría que ser que no habría garantías formales o informales para presentación militar en cuerpos políticos. O sea, ningún militar podría estar en ningún puesto político. Un grado de control medio establecería que habría algunos privilegios para acceder a cargos políticos, y un control bajo indicaría que la mayoría de las decisiones políticas están reservadas para los militares. Hay que recordar que en el mundo los golpes de Estado militares no se han erradicado. Todavía hace unos años, no hace muchos, hubo un golpe militar, por lo menos así considerado, aquí en Honduras, muy cerquita lo tuvimos, y en el sureste asiático. El hecho de poder tener una metodología para poder definir si los militares tienen prerrogativas más allá de la esfera militar o no, este autor, Croissant, nos ayuda a poder, yo diría hasta graficar qué tanto podemos movernos. Este ejercicio que acabo les estoy mostrando yo aquí, indica en las esferas, estos círculos rojos que yo estoy poniendo, es en donde desde mi punto de vista y mi experiencia en los puestos públicos y en las Fuerzas Armadas, donde creo yo, por lo menos yo calificaría la posición de nuestras Fuerzas Armadas, en donde están los círculos rojos. Si nosotros consideramos que para el control civil democrático, un control civil alto, firme, estaría en la columna donde dice alto todos los círculos rojos deberían estar ahí. Sin embargo, podemos observar que hay prerrogativas militares en aspectos civiles que nos hacen mover estos círculos hacia lugares, hacia dimensiones y áreas en donde tenemos un control bajo. Esta graficación, por así llamarlo, de este ejercicio me permite a mí concluir que sí es importante revisar, estudiar más de cerca las relaciones civiles, político-militares en México y el tipo de control civil que se tiene sobre nuestras Fuerzas Armadas. Lo voy a dejar hasta aquí y abriré el foro para cualquier comentario, cualquier pregunta. Estoy a sus órdenes. Debe de entrar a los círculos políticos, por ejemplo, concursar por una diputación, concursar por una senaduría, o también incluso el puesto más alto que tenemos en el Poder Ejecutivo. No, yo me inclino en verdad por lograr y por avanzar hacia tener una esfera militar profesional. Y por decir profesional, como lo mencioné en los términos que intenté definir, se refiere a militares que se dediquen exclusivamente a la función militar, al tema de la defensa, a excluirse completamente de la esfera política y a ocuparse y a prepararse más para la atención de las amenazas a nuestra seguridad nacional. En los últimos años, de acuerdo con lo que mencionaba acerca de la seguridad interior, que forma parte de esto puede participar en la seguridad interior, tomando en cuenta que hay una gran delincuencia organizada, narcotráfico, y que muchas de las decisiones del Poder Civil han sido
la gente o los analistas ustedes muy equivocadas. El ejército ha tenido tentación de tomar el poder. Esa es una pregunta. La otra, su posición respecto del 68 es compartida por la jerarquía militar o el ejército en su totalidad. Bueno, sobre la primera, no podría contestarlo honestamente si ha habido alguna tentación. No tengo yo conocimiento de ningún evento, salvo información muy anecdótica y muy vaga, honestamente, de algunos intentos, y no intentos de acción, sino más bien intentos quizás de ¿cómo se llama?, de reacción política, más bien entre militares que estaban en la política, como fue quizá el caso justamente después de 1968, en la participación de algunos militares en puestos públicos, pero nunca de manera institucional. Lo tengo y lo digo con la mayor franqueza, ningún conocimiento de que se haya dado alguna, menos planearlo de manera formal, ¿no?, algún intento de golpe de Estado o de afectar o reducir los poderes de las instituciones civiles y de nuestras instituciones democráticas. Yo creo que en México el control civil, fundado aún así en esta obediencia ciega al presidente de la República, dio sus frutos en ese sentido. Lo que creo que debemos avanzar es en salir de lo que se le llama la falacia justamente del golpismo, porque no por el hecho de que en México hemos estado libres de golpes de Estado quiere decir que el control civil que tenemos es un control civil democrático. El hecho de que las Fuerzas Armadas obedezcan exclusivamente y rindan cuentas casi exclusivamente a su comandante supremo, el presidente de la República, hace que justamente el presidente sea un actor político distinto, por lo menos ya con ventajas sobre el resto de los actores políticos. Esto no ocurre en los países democráticos. El presidente en turno, a pesar de que es el comandante supremo, no puede disponer, no puede utilizar la fuerza a su completa discrecionalidad. Para eso están justamente estos candados democráticos que estamos hablando. La segunda... Es su posición, la que ustedes mencionan. Si compartían mi posición del 68 en las cúpulas, ¿no? La jerarquía militar o el ejército en su totalidad compartieron su punto de vista respecto del 68, después de casi 50 años. Sí, no lo sé honestamente. Yo quiero decirles que también hay que entender que los enfoques o las apreciaciones sobre lo que ocurrió en el 68 tiene mucho del sello generacional, ¿no? En las Fuerzas Armadas yo les puedo decir que a mí me tocó vivir justamente los primeros intentos de profesionalización. Entonces estamos hablando de que los cuadros, por así llamarlos, de los oficiales, la oficialidad de más alto grado ahora, es gente ya que ha pasado por una cantidad de filtros ya estructurados para profesionalizarse. Lo que no se tenía antes, en la época del 68, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió en el 68 yo lo enmarco más bien justamente en la obediencia hacia el presidente de la República, y justamente por eso lo menciono. No estoy seguro si esto lo compartan otros militares, ni me atrevería siquiera a insinuarlo, ¿no? Doctor. Primero, muchas felicidades, doctor Montañón, por esta plática. Yo quisiera comentar lo siguiente. Aquí hay muchos compañeros de derecho administrativo y vemos el orden público, seguridad pública, universidad pública, o lo veremos pronto. Y esta plática nos sirve mucho para ubicarnos. 68 pues sí, ya hace bastante tiempo, pero hoy, ¿cómo se encuentra esa relación en donde, por ejemplo, el Día del Ejército, felicitaciones en donde el ejército también es el pueblo,
después de, pues seguramente, un tiempo muy difícil, el fin de año pasado, un cuestionamiento al Ejecutivo y una presencia tanto de la Armada como de Defensa Nacional, del Ejército, apoyando al presidente pues en forma tajante, que eso pues es bueno para las instituciones, bueno para el presidente actual, pero esta fidelidad pues también está en el marco de los cambios y de que el pueblo y que la gente pues piense y analice y pensantes que se hagan bien las cosas, que se quite corrupción, que haya transparencia. Creo que en el ejército esta dedicación y su fin primordial pues ha ampliado en salir a la calle, en combatir a la delincuencia organizada, en ser parte de la policía, digamos, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Sí, muchas gracias. En las misiones de las Fuerzas Armadas, de la forma en la que están plasmadas en las leyes orgánicas, se entiende que las Fuerzas Armadas tienen esta facultad por lo menos tienen funciones en asuntos de seguridad interior. A mí me parece que si lo ponemos en el contexto de un país que busca, por lo menos que aspira a tener una democracia más consolidada, en donde los valores esenciales, los pilares esenciales tienen que ser necesariamente, por un lado, la soberanía, por otro, quizá poniéndolo en medio, serían las libertades civiles y los derechos fundamentales. Tendríamos que considerar que para que el ejército pudiera, diría yo, ejercer esas funciones en este ámbito en el que más bien le corresponde a una autoridad civil, tendría que tener, o por lo menos los soldados tendrían que ser considerados dentro de un régimen legal especial para poder utilizar los conceptos de modulación de la fuerza y no de los conceptos de la guerra, que es para lo que están preparados. Me parece que aquí es donde está la clave para poder mandar a un soldado a las calles a patrullar o a combatir el narcotráfico. Es muy difícil decirle a un soldado cuáles son los límites del uso de la fuerza cuando está actuando en contra de un civil, de un ciudadano, que para lo que está entrenado, que es justamente para la eliminación o neutralización de un objetivo militar. Esta diferencia, a mi juicio, la hace solamente este régimen inexistente, lamentablemente, en nuestro país, y que le permitiría a todo aquel que se dedique a hacer funciones de seguridad pública justamente esa protección y ese marco limitante para actuar. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. En países desarrollados, o por lo menos con un desarrollo mayor democrático que el nuestro, las policías, las personas, los civiles que se dedican a ser policías, tienen estas características legales, tienen esta protección de la misma ley que lo hace diferente a cualquier otro ciudadano. Uno como ciudadano no puede agredir a ese policía porque pues, está uno cometiendo simplemente un delito. De regreso, o el opuesto sería, ese policía no puede pararse frente a un civil nomás porque le dio la gana, porque el hecho de andar uniformado le da ya un nivel de fuerza, le está dando ese nivel, ya no lo puede utilizar sin justificar por qué razón está utilizando esa fuerza en contra de cualquier civil. Este régimen inexistente, repito, que creo que es hacia donde debemos avanzar, resolvería gran parte del problema que tenemos, o que los militares tienen, de utilizarlos o de ir a atender asuntos de seguridad pública. Doctor, no sé si contesté o... Hablando entre esta relación de civiles y militares, los operativos, a mí me han tocado los operativos tanto de marinos como de ejército, y
y el ejército es muy grosero, muy déspota a la hora de darte las órdenes, de que te bajes, de cómo te bajes, te tratan como delincuente. Y el marino llega siempre respetuoso, por favor, caballero, con esa educación. ¿Qué le falta al ejército? ¿Qué tiene la marina? El ejército, el soldado raso, no tiene. ¿Por qué esta disparidad si es la Fuerza Armada? Sí, bueno, me cuesta trabajo contestar eso en realidad, porque yo conozco muchos oficiales del ejército que hacen también un gran esfuerzo por evitar groserías. Institucionalmente el ejército también ha intentado y ha establecido una cantidad de medidas para evitar las violaciones de los derechos humanos. Se les da capacitación al personal, hay una serie de directivas para evitar eso. A mí me parece que sigue faltando convertir todas estas buenas intenciones en estructuras que justamente eviten que esto ocurra, ¿no? Ninguna de las Fuerzas Armadas debería ocurrir. La ausencia de una policía civil efectiva es lo que sigue generando la necesidad de que las Fuerzas Armadas estén haciendo ese trabajo. Perdón, por allá. ¿Qué tanto en el nivel de percepción considera usted que esta profesionalización que existe ahora en la Marina tenga un grado de movilidad social dentro de la propia Marina, para que, como sabemos, en el Cono Sur, creo que la movilidad social para llegar a ascender a general tenía que ser algún descendiente de Bolívar, alguna situación de esa naturaleza? ¿Qué tanto influye la profesionalización que han gustado en el grado de movilidad social para ocupar otros puestos? Porque esto vendría a reflejarse en el comportamiento de todo el contexto, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, es un área muy importante y es también importante señalarlo. Las Fuerzas Armadas Mexicanas son una de las pocas Fuerzas Armadas, por lo menos en el continente, que siguen teniendo esa composición popular. A diferencia de otros, como se menciona en el Cono Sur, no está formada, la oficialidad no está formada por élites. En México no ocurre esa situación. No quiere decir, sin embargo, que no haya áreas de oportunidad todavía para el perfeccionamiento. Y una de ellas es justamente lograr una representación más apegada a nuestra diversidad cultural y geográfica, ¿no? Eso todavía no se ha atendido mucho en las Fuerzas Armadas, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Primeramente, felicidades. Muchas gracias. Tengo una pregunta. En algunos foros he escuchado, y siguiendo la línea de las preguntas anteriores, que es necesario, y como vimos aquí en las pantallas, las facultades que tiene el presidente en cuanto a designar a altos funcionarios dentro de la milicia. Como sabemos, hay algunos cargos, nombramientos de altos funcionarios del país que son designados de manera colegiada por parte del Congreso de la Unión. Llámese dentro del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Entonces, a efecto de salvaguardar el principio de imparcialidad y subordinación, como usted dice, el presidente de la República es el comandante supremo y por lo tanto, pues, formalmente está subordinado la milicia a las decisiones del presidente. ¿Qué tan viable usted considera modificar a nivel constitucional esta designación, estas facultades que tiene el presidente de la República en cuanto a la facultad que tiene para designar a estos funcionarios de la milicia, empezando pues, con el titular, para efecto de privilegiar los principios antes mencionados? Gracias. Gracias. Sí, yo lo veo viable, lo veo necesario. Sin embargo, me parece que no es el enfoque que debemos darle aquí en México. Creo que para poder transitar a este control civil democrático, como yo expresé, se requiere reestructurar el sector defensa en el sentido de poder crear un Ministerio Civil de Defensa.
es importante, muy importante para poder mantener y crear una esfera militar completamente libre de interferencias políticas, el que los militares de más alto rango no puedan tener acceso directo al presidente de la República. Se requiere, porque esa es una de las cualidades de un ministerio civil, de tener por lo menos 3 capas entre el máximo jefe militar y el presidente. Creo que eso es lo que se podría justamente atender la necesidad que usted acaba de mencionar. Solo una duda muy rápida. Decía usted al inicio de su conversación que lo del 68 el ejército se vio obligado a una obediencia ciega hacia el presidente. Entonces, en la actualidad ya no es así, ya no es la obediencia ciega hacia el presidente por parte del gobierno, de los militares. Ah, bueno, es que esa era mi duda, porque al principio dijo que aquello fue por obediencia ciega al presidente y ahora no es así. Ah, ok, bueno, gracias. Me gustaría preguntarle qué opinión tiene usted sobre las declaraciones que dio hace poco el almirante Soberón con respecto al caso de Ayotzinapa, y a la vez hace poco la candidatura la candidatura por parte del licenciado José Francisco Gallardo, que fue general retirado a la gobernatura de Colima por parte de Morena. Me apena muchísimo, pero tenemos otro evento. Queríamos darle al doctor un reconocimiento, en agradecimiento por esta conferencia. ¿Le podemos brindar un fuerte aplauso, por favor?